creo que todos necesitamos fe. Jesús mismo dijo en una parte en los evangelios, dijo que cuando Él volviera a la tierra hallaré fe. O sea, esa es la pregunta de Jesús. Y cuando yo vuelva a la tierra hallaré fe. Y decimos a veces, ¿cómo viene la fe? La fe, la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces podemos ver que una fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos todo lo que ha acontecido en el Evangelio, tenemos todas las enseñanzas de Jesús, tenemos la nube de testigos que nos habla el autor de los Hebreos en el capítulo 11, donde nos habla de hombres y mujeres de fe que han salido adelante a través de Dios, ¿no? O sea, que han creído y les ha contado por justicia, ¿no? Entonces podemos entender que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En este capítulo 9 es viva fe, ¿eh? Fíjate, nos habla del paralítico de Capernaum. ¿Perdón, es hebreo? No, Mateo capítulo 9. Nos habla del paralítico de Capernaum, nos habla de la hija de Jairo, de la mujer del flujo de sangre, de dos ciegos que recuperan la vista y del llamamiento de Mateo. También nos habla de Leví. Acuérdate que este es un capítulo de fe y también nos habla de cómo Jesús, viendo a las multitudes al final abatidas y cansadas, como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas. La Biblia dice que a la verdad la mies es mucho y los obreros son pocos. Hay mucha gente buena en el mundo, pero no conoce del amor de Cristo, ¿no? Entonces nos habla de tres partes, ¿no? De la fe, que tienes esos pasajes, esos versos donde te habla de la mujer del flujo de sangre, donde te habla del paralítico de Capernaum, donde te habla también de esos dos ciegos que recuperan la vista, y nos habla de esa fe fuerte, ¿no? Y de la hija de Jairo que es resucitada. A veces la iglesia necesitamos fe, pero debe de ser una fe con obediencia. Cuando tú ves la historia de Abraham cuando es llamado, en el capítulo 12 de Génesis, Abraham tiene una fe pero con obediencia. Acuérdate que la fe debe de ser con obediencia. De nada nos sirve tener mucha fe en Dios si no tenemos obediencia. La Biblia nos habla en Santiago que tú crees en Dios, bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Entonces, una fe vana, una fe sin obediencia es vana, es vacía. Tenemos que tener una fe con obediencia, como creyente, ¿no? Todos los creyentes somos llamados a tener fe, pero una fe con obediencia. Y la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que todo el que se acerque a Dios, que sea galardonador de que existe, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa fe fuerte en Él. Fíjate, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2, vamos a tomar primero estos versos. Dice que teniendo esta nube de testigos en derredor nuestro, despojémonos de todo el peso y del asedio del pecado y corramos la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando el autor de los Hebreos te está diciendo que pongamos los ojos en Jesús, pero te está diciendo unos versículos antes que despojémonos de todo peso y del asedio del pecado. Acuérdate que este es un mundo caído en el cual hay pecado. Todo cristiano tiene que caminar ¿cómo? Con obediencia, caminando conforme a Dios. La obediencia no va a llegar así de la noche a la mañana. Acuérdate que la Biblia también dice: ¿quién podrá entender sus propios errores y reconocer lo que les son ocultos? Dentro de nosotros hay pecado oculto y a veces la obediencia tiene que ir yendo poco a poco, paulatinamente. El hecho de que estamos aquí, Jesús mismo lo dijo en este capítulo: he venido a llamar ¿a qué? A pecadores al arrepentimiento y no a justos. Todos los cristianos necesitamos a Cristo, todos los cristianos necesitamos el agua, la cual es la palabra, ser lavados por el agua. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Dice que la palabra es el agua. Y así como Cristo quiere recoger una iglesia sin mancha y sin arruga y tiene que ser lavada con el agua a través de la palabra, entonces todos los cristianos tenemos que ir al agua, la cual es la palabra, y tenemos la nube de testigos de cuales sufrieron circunstancias, pruebas, dificultades, y que a través de Dios salieron de esas pruebas y de esas dificultades. Fíjate, vamos a leer del verso 1 al 3 de Mateo 9. Entonces vamos a leer este paralítico de Capernaum, Fíjate, del verso 1 al capítulo 3, el paralítico de Capernaum. Mateo 9, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Cuando tú estás viendo este paralítico de Capernaum y lo traen sus amigos, tú puedes leer capítulos como Marcos capítulo 2 y Lucas, donde se vuelve a hablar de este paralítico de Capernaum. De hecho, la fe de este paralítico de Capernaum era una fe vana. ¿Por qué? Porque realmente él no tenía fe fuerte en Jesús. Quien tenía fe fueron sus amigos, quienes por a causa de ese paralítico de Capernaum, él fue sanado a través de la fe de sus amigos. Realmente él no tenía una fe fuerte. Y la Biblia nos habla de que tenemos que tener una fe, pero a veces puede haber momentos en donde nosotros estamos flaqueando de la fe. Pero la Biblia, ¿cómo dice que viene la fe a nosotros? Dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros de repente hay circunstancias o situaciones que vivimos en nuestra vida. Imagínate este paralítico postrado. Muchos dicen que en ese tiempo en Israel ellos habían recibido el pacto y a través del pacto ellos lo habían rechazado y por eso había enfermedad en Israel. Tú puedes leer escritos como Éxodo, donde Dios le dice a los israelitas que si no oyeren su voz no iban a obtener sanidad. Israel era para que era un pueblo sano, un pueblo próspero, pero ellos rechazan la ley. Entonces, a través de esta parte, como un paralítico que lo traen para que sane, Dios se manifiesta a través de su poder, a través de Cristo. O sea, Cristo es el sanador y Él cree a través de sus amigos. A veces estamos dudando, ¿no?, de las situaciones que nos pasan, de las dificultades de nuestra vida, y de repente vemos a Dios como un Dios pequeño. Pero Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todos los hombres, de todas las circunstancias que nos pasan. Y cuando nosotros realmente confiamos en Dios fuertemente, puede haber obra en nuestra vida, puede haber sanidad, puede haber mudar nuestro corazón. Él nos puede ayudar. Eso fue lo que pasó después con el paralítico de Capernaum. A través de alguien, cuando nosotros de repente estamos predicando el Evangelio y estamos hablando del amor de Cristo a los demás y que sabemos que tenemos un Dios fuerte, un Dios que sana, un Dios que obra, un Dios que hace milagros, también así puede venir la fe. Debemos de confiar en el Señor, de que Él puede sanar nuestra vida, que Él nos puede ayudar en todas las situaciones. A veces podemos ver las situaciones difíciles, las pruebas en nuestra vida, podemos ver dificultades. ¿Y qué decimos? ¿Será que Dios nos puede ayudar? ¿Será que Dios nos pueda sanar? Imagínate este paralítico de Capernaum, cuando vio a Jesús, había escuchado, pero realmente su fe era débil. Realmente por quien fue sanado fue por sus amigos. Entonces a veces también necesitamos escuchar nosotros la palabra, o tenemos que escuchar relatos de alguien para que nuestra fe se avive, de que realmente hay un Dios fuerte, un Dios poderoso. Tenemos que confiar en Él en todo tiempo. Yo en algún momento de mi vida, y lo he contado y tal vez lo sigo contando, en algún momento de mi vida oré por mi ayuda idónea, que es mi esposa. Y tuve fe fuerte porque el Señor me dijo que ella iba a ser mi esposa. Y a veces de repente ella me rechazaba, yo seguía orando, ella me rechazaba, yo seguía orando, pero hasta que el Señor la dio. ¿Sí me entiendes? O sea, a veces tienes que tener fe fuerte en el Señor, de las promesas que Dios te da. Tienes que tener fe fuerte en Él. No dudes del amor de Jesús, no dudes de que realmente Dios tiene poder para sanar, para levantar. Imagínate este paralítico que fue levantado, un paralítico. Estás hablando de una persona que es paralítica. A veces nosotros también estamos así en vida. La Biblia nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios grande en amor y en misericordia nos hizo renacer de nuevo, y por gracia somos salvos. ¿Qué es lo que hace Jesús con nuestras vidas? De repente nosotros somos como unos muertos, y Él empieza a tocar nuestro corazón, empieza a mudar de repente este corazón y lo empieza a cambiar. Y Él también nos puede levantar de cualquier situación. Tenemos que confiar más fuerte en Dios. Fíjate, cuando dice aquí, le trajeron al paralítico, explican cómo el hombre fue traído a Jesús por causa de multitudes. Sus amigos lo bajaron por el techo. Marcos 2, Jesús predicaba la palabra y estaban los doctores de la ley, los fariseos. Jesús estaba instruido en la palabra. Jesús estaba instruido en la palabra y sabía bien lo que era la palabra. Todo el creyente, también como hablábamos en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16,
nos dice así que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra. ¿Por qué no nos llenamos más de la palabra de Dios y menos de temores? ¿Por qué no nos llenamos más de la oración y menos de noticias malas? ¿Por qué no empezamos a doblar las rodillas? Si tú te fijas más adelante, vamos a ver cómo cuando llama a Jairo, cuando Jairo también ve a Jesús, y Jairo, él se postra y adora cuando ve a Jesús porque lo reconoce. Jairo era un principal, era un escriba, y era un principal, un fariseo, que conocía la ley de Moisés y sabía de la ley de Moisés. Pero Jairo, cuando se postra y adora a Jesús, es porque lo reconoce. Y la palabra adorar del griego significa proskuneo, que es literal así, un perro cuando se postra y lame a su dueño y lo busca. O sea, no nos vamos a comparar con un perro, pero realmente es la palabra literal. Es cuando lo conoce, cuando lo reconoce. Entonces Jairo, cuando ve a Jesús, lo reconoció, se postró y lo adoró. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer todo creyente? Cuando nosotros estamos viviendo una dificultad difícil, la hija de Jairo en ese momento estaba muriendo. Y cuando la hija de Jairo estaba muriendo, necesitaban un milagro. Pero él creyó y tuvo una fe un poco débil, igual que este paralítico. Y a veces así nosotros tenemos una fe débil en Dios. Y de repente él agarró y vio a Jesús y se postró y adoró, porque lo reconocía. Si nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y hemos recibido la verdad en Jesús, realmente ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo, postrarnos y adorarlo y decirle: Señor, en ti entrego mi vida. Señor, en ti entrego mi voluntad. Lávame, purifícame. Dame un corazón conforme al tuyo. Cámbiame, ayúdame, Señor. Te necesito en todo tiempo. Estos hombres y mujeres que estaban hablando en este capítulo de Mateo 9 necesitaban a Jesús. Nosotros necesitamos a Jesús todo tiempo. La Biblia nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de Él, nada podemos hacer. Fíjate, ¿quién no quiere ser sano y libre por Cristo aquí en la eternidad? Lo que sanó al paralítico fue la fe de sus amigos. Hebreos 11:6 nos dice que pidamos fe a Dios, pero con obediencia, como Abraham. Por eso dijo: tus pecados son perdonados. Si fuimos libres es para no volver al yugo de la esclavitud. Cuando Jesús ve a este paralítico de Capernaum, regresando otra vez a estos versículos 1 y 3, y cuando Jesucristo vio a este paralítico de Capernaum, le dijo: tus pecados te son perdonados. Gálatas 5, Pablo nos dice así: no volváis otra vez al yugo de esclavitud por el cual fuimos libertados, ya no vuelvan. Todo creyente también de repente, ¿qué es lo que pasa? El pecado tiene al mundo así. Tú lo puedes ver, el mundo cómo está. O sea, si el mundo está mal es a causa del pecado. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que necesita el creyente? Arrepentimiento. La Biblia nos dice en Proverbios 28:13 que quien encubre sus pecados no prosperará, mas quien los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. No somos buenos, no somos santos. Somos santos porque fuimos santos, pero no somos buenos, no somos los mejores. Pero Jesús mismo lo va a decir más adelante. ¿Quién tiene necesidad de médico? Los enfermos. Jesús ha venido a llamar a pecadores y no a justos a su reino. Jesús se alegra, pero así es la iglesia. Pablo te está diciendo: ya no vuelvas al yugo de esclavitud. Imagínate ese paralítico otra vez es parado a través de la gracia y la misericordia y la bondad de Dios, a través de Cristo. Y Jesús mismo le dijo: tus pecados te son perdonados. Y así es lo que nos dice hoy Jesús: tus pecados te son perdonados, pero no vuelvas ya otra vez al yugo de esclavitud. Ya no. Dios te libró de ese yugo. Pídele al Señor, Él puede ayudar. Y a lo mejor tú estás peleando una batalla, estás luchando con la carne, estás tratando, pero Él lo puede hacer. Cuando tú menos veas, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él sabe cuáles son tus luchas, cuáles son tus batallas. Si pudo hacer parar un paralítico, si de repente nosotros estamos enfermos espiritualmente hablando, tenemos dificultades, a veces no tenemos paz en nuestro corazón, a veces tenemos duda, a veces hay orgullo en nuestro corazón, Él lo puede cambiar.
Él puede mudar ese corazón de carne y darte un corazón, ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. Él sí lo puede hacer. Él toma de la persona más dura, más vil y menospreciada, y Él la puede mudar y puede dar un corazón de carne. Él es bueno. Fíjate, una fe sin obediencia es vana. Juan 14:15 nos dice así, fíjate, ve a Juan capítulo 14, verso 15. Juan 14 al verso 15. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es lo que nos dice Jesús. Si me amas, cuando Jesús vio a ese paralítico, y la ley ya estaba dada a través de los judíos, porque esa ley ya estaba dada a través de los judíos, ellos tenían la ley, un pacto perfecto a través del monte del Sinaí, un pacto perfecto. Pero ahora Él vino, como dice el autor de los Hebreos, del capítulo 7 al capítulo 9, ahí tú lo puedes leer, un autor de un nuevo pacto, que es Cristo. Y Cristo te dice así: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el apóstol Juan otra vez lo confirma en una de sus cartas: mis mandamientos no son gravosos. Eso es lo que te dice el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, en el capítulo 19, del verso 6 al 9, te dice así: la ley de Jehová es perfecta, que alumbra los ojos, que da gozo al corazón. El temor a Jehová es limpio. ¿Quién nos dijo? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos engañó para no seguir la palabra de Dios? ¿Quién nos dijo? La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es buena, que alumbra los ojos, que alegra el corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. El salmista lo reconoció así: lumbrera a mis pies es tu palabra, lámpara a mi camino. Cuando el mundo a veces nos impone cosas, imagínate, el mundo nos impone cosas y nos dice: sé de una manera, sé de una forma, tienes que ser de esta forma, de esta manera. Pero Cristo, ¿qué te dice? Sé diferente, no améis al mundo, haced morir lo terrenal en nosotros. Ya no vivas más tú, sino que ahora Cristo vive en ti. ¿Cómo puede haber un cambio en la vida del hombre si Cristo no está morando en el corazón del hombre? ¿Cómo puede haber una vida diferente si tú realmente no estás confiando en el Señor, si tú no estás entregando tu vida a Cristo? Señor, perdóname, igual que este paralítico. Decirle así al Señor a diario, entrar a su presencia y adorar. Lo que dice la Biblia, proscuneo. Cuando tú de repente entras a la presencia del Señor y entras a ese lugar y le pides perdón y le dices: Señor, ayúdame. Así lo hizo Pablo. Pablo lo hizo en 2 Corintios capítulo 12, cuando estaba ese aguijón en la carne. Ese aguijón en la carne es enviado de Satanás, que lo abofetara para que él fuera humilde. ¿Y qué fue lo que pidió Pablo? Señor, ayúdame. 3 veces rogó que se lo quitase. ¿Y qué dijo? Mi gracia te basta. Y eso es lo que a veces nos dice el Señor: solamente necesitas un poco de mí, menos de ti. Mi gracia te basta. Tú no puedes, yo sí puedo. Donde mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú eres débil, yo soy débil. Todo cristiano somos débil. No reconocemos, nosotros no somos igual que el mundo. ¿El mundo qué dice? A sus fuerzas, a sus posibilidades, a su intelecto, a su capacidad, a lo que tienen, a lo que pueden. Y ellos piensan así. Pero ¿tú qué piensas? Ese paralítico era débil en la fe, tenía una fe bien vana, ¿no? Y de repente llegaron sus amigos y le hablaron del amor de Jesús. Y a veces necesitamos eso, que Él nos llene con su espíritu. Señor, dame tu espíritu. Señor, aviva el fuego que hay en mí. Pero cuando tú se lo dices en verdadera adoración y diciéndole, reconociendo: Señor, yo soy un pecador. Señor, yo te necesito. Yo a mis fuerzas todo lo hago mal, de todo me equivoco. A veces trato de hacer lo bueno y no puedo. Soy débil en la fe, tengo muy débil mi fe, Señor. Ayúdame, aviva esa fe, Señor. Aviva esa fortaleza, ese fuego. Así lo dijo Pablo en Efesios capítulo 6. Y cuando tú ves Pablo que está hablando en el capítulo 6 de Efesios, hay una lucha espiritual. Y la Biblia te dice que la guerra no es contra sangre ni carne. Pero Pablo te dice ahí en el capítulo 4, en el verso 4: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que debemos de hacer, fortalecernos. Eso fue lo que hizo el paralítico. Fíjate, sigamos estos versos. Ahora, en esta parte, sigamos las citas. Fíjate.
Vamos a tomar el verso 3. El verso 3, ya leímos del verso 1 al 2 de Mateo, ahora el verso 3. Dice así, el verso 3 y 4 y 5. Verso 4 y 5. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿tú crees que aquí Jesús, por qué conocía los pensamientos de los otros? ¿Tú crees que Jesús no conozca nuestros pensamientos? ¿Qué era lo que estaba mostrando aquí Jesús cuando decía conociendo los pensamientos de ellos? ¿Qué era lo que estábamos mostrando? Que Él era Dios, que sabía el corazón del hombre, que sabía cómo eran los judíos. Él se encarnó, o sea, Él no es un hombre inventado por Walt Disney, Él es un hombre para dominar masas. Él es Dios en la carne y desciende del cielo para darle salvación a los hombres. Fíjate, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Jesús no juzgó a ese paralítico. Jesús no sabía qué era lo que había hecho. Y Jesús nunca nos va a juzgar. El que te va a juzgar, ¿quién es? El acusador. La Biblia sí lo dice, que hay un acusador y te va a acusar todo el tiempo y te va a decir, mira, ¿cómo es tu comportamiento? Mira, ve tú qué haces como creyente, todo lo haces mal. Mira, ¿para qué te acercas a Dios? Mira. Y Él tiene entrada al trono. Tú lees el libro de Job y tiene entrada al trono. Y siempre te va a estar acusando y te va a decir, ¿para qué lees tanto la Biblia? ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué buscas tanto a Dios? ¿Para qué predicas tanto el Evangelio? ¿Para qué te vuelves a Cristo? ¿Para qué? Porque siempre va a tratar de engañarte, de acusarte. Y siempre va a entrar al trono de la gracia y va a decir, mira, tu pueblo, tus hijos, siempre la embarran. Mírame. No hay un cambio en el cristiano, no hay un cambio. Pero ¿qué contestó Jesús aquí? Los fariseos eran duros y sabían la ley. ¿Y qué decían? Este está blasfemando. En el verso 3 fue lo que dijeron, blasfema. Él no es Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que es más fácil decir, levántate y anda, o tus pecados son perdonados. Y más adelante va a decir, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Cuando Jesús ve en un capítulo a la mujer adúltera, ¿qué es lo que dice? Levántate, ve y no peques más. Y estaban también los escribas, los fariseos. ¿Y qué hacían? Y la culpaban de eso. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Satanás a veces también te puede acusar a través del hombre y te puede decir, mira, tu comunión con Dios está bien flaca. Mira, tú como cristiano, ¿cómo te comportas? Te comportas bien mal. Y ve como cristiano siempre fallas. Pero la Biblia también te dice que cada mañana son renovadas sus misericordias. Y Él te dice, búscame. En tu angustia me buscarás y me hallarás, porque me buscas de todo corazón. Eso es lo que te dice el Señor, cuando tú lo buscas, cuando tú en realidad dices, Señor, ayúdame. Y eso es lo que hace Jesús. Te dice, párate y anda. Eso es lo que hace Jesús. Fíjate, Jesús sin duda confrontaba a los fariseos. Él fue la piedra angular que rechazaron los edificadores. Eso fue lo que fue Jesús, esa piedra angular. Hechos 4:11, porque es la piedra angular, antes utilizaban para las cimentaciones en la antigüedad, esa piedra angular que detenía los cimientos, como en la antigua Roma. Y cuando dice que era la piedra angular es porque eran los cimientos. ¿Y qué fue lo que hicieron los fariseos? Lo rechazaron y lo crucificaron. Y desde que vino en carne lo rechazaron y no creyeron. Es más, rechazaron la ley. Y a veces así somos como cristianos. A veces también rechazamos a Cristo y lo desobedecemos y pisoteamos su sangre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Señor, dame el Espíritu, ayúdame. Yo no soy bueno, yo soy pecador, Señor, ayúdame. Fíjate, dice esta parte, esto parece haber sido fundado en el Salmo 103:3, cuando Él perdonó al paralítico. Regresemos. Dice, Él es quien perdona todas iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Eso es lo que hace Jesús. Es quien perdona todas tus iniquidades. La Biblia nos dice que cuando nosotros recibimos al Señor y cuando vengamos al milenio con Él, dice que el mar no va a existir más. Y cuando de repente recibimos al Señor en nuestro corazón, decimos que nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar, porque ya no va a haber más memoria de nuestras iniquidades, ya no va a haber más memoria de nuestros pecados, porque Él va a hacer las cosas nuevas. Por eso Pablo te dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura.
hecha imagen de Dios. Por eso Pablo también te dice en los Efesios, despójense del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y revístanse del nuevo hombre, el cual es imagen de Cristo. Todo creyente nos tenemos que despojar de ese viejo hombre. Señor, ayúdame. Así fue el paralítico. El paralítico volvió a nacer. El paralítico volvió a tener gracia de Dios. Fíjate el verso 6 al 8. Leamos estos versos. Del verso 6 al 8. Dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama, o toma tu lecho en otras versiones, y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Estos versos nos dicen una cosa. Romanos 5:8 te dice así: mas Dios muestra el amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que nosotros seamos pecadores, a pesar de que nosotros en la antigüedad no conocíamos al Señor, Él mostró el amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso fue lo que hizo con ese paralítico. Eso es lo que hace Él en nuestras vidas. Te muda, te cambia, pero tienes que entregarte a Cristo. Deja ya lo vergonzoso, deja ya lo oculto. Es peor hablar de ello en lo oculto. Así lo dice el apóstol Pablo. Hay que dejarlo. Señor, ayúdame. Dame tu gracia. Por eso el salmista dijo: examina mi corazón y pruébame y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. En el corazón del hombre no hay nada bueno. En el corazón del hombre, ¿qué hay? Y el mundo, ¿qué te dice? Sigue tu corazón. Sigue tus anhelos, sigue tus deseos. Eso es lo que te dice el mundo. Pero realmente Cristo, ¿qué te dice? El corazón es perverso, engañoso. ¿Quién podrá conocer el corazón del hombre? Solo Dios. En nuestro corazón hay perversidad. En mi corazón hay perversidad. Y si yo no le pido al Señor: lávame, examina mi corazón, muéstrame si hay camino de perversidad en mí, ayúdame. Eso es lo que cada creyente debe de hacer. Y confesar al Señor. Y dejarlo oculto, dejarlo vergonzoso, volver a nacer realmente. Eso es lo que separa a Dios del hombre, el pecado. Eso es lo que no deja entrar al hombre a la presencia de Dios, el pecado. Eso es lo que por eso este mundo está así. Por eso el mundo es caído. Y por eso tú ves hoy en día que hay calentamiento global, que hay maldad, narcotráfico, homicidios, violencia. ¿Por qué está lo malo en la tierra? Es a causa del pecado original. Pero así el Señor en algún momento va a decir: el Espíritu de Dios no va a poder contener más por el pecado del hombre. Entonces para eso estamos la iglesia, para recordar qué es lo que Él nos dice a través de su palabra. Fíjate, el verso de Isaías 53, 4, 5, ve lo que nos dice. Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5, dice así: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías es escrito 600 años antes de que viniera Jesús, y lo hizo en carne, y lo sigue haciendo. Aquí está el testimonio de una persona metida en el alcoholismo, en la drogadicción, en el suicidio, y el Señor te dice: levántate, párate, toma tu lecho y anda. Y así eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y de repente tú ves a la persona más vil, más menospreciable, que el Señor la levanta y te dice: toma tu lecho y anda. Eso es lo que hace Cristo en la vida de todos los hombres. Fíjate, sigamos los siguientes versos. Vamos a tomar el verso 9. Ahora, un poco cambiando, vamos a hablar sobre Mateo. Y aquí es el llamamiento de Mateo. Mateo también es conocido como Leví, hijo de Alfeo, y así lo vas a poder leer en algunos evangelios. Y dice así: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Vamos hasta el verso 9. Capítulo 9, verso 9. Vamos a leerlo hasta el verso
Vamos a leerlo hasta el verso 13. Dice, pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Voy a parar un poquito. Mateo era un publicano. ¿Un publicano qué era? Un recaudador de impuestos. ¿Qué era lo que hacía el publicano? Tomaba el dinero de los judíos públicos. Por eso se llama publicano. Hacía una recaudación. Era un publicano. Imagínate a los judíos cuando Jesús vio a Mateo. Aquí nos está hablando de hombres que fueron sanados, pero también de hombres pecadores. ¿Y qué decían los fariseos cuando Mateo se sienta a la mesa con Jesús? ¿Qué era lo que decían? ¿Cómo te sientas con estos publicanos? Imagínate, en ese tiempo realmente el pueblo de Israel odiaba a los publicanos porque le quitaban sus impuestos. Es como nosotros ahorita. Cuando de repente dices, ¿por qué nos cobran impuestos? ¿Por qué tenemos que pagar esto? ¿Por qué tenemos que pagar aquello? ¿Por qué verificaciones? ¿Por qué esto? Era lo mismo en ese momento. Y odiaban a los publicanos. Y no los querían, porque sabían que eran amigos del César. Fíjate, el verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos tienen necesidad de médico, no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Un publicano realmente para un judío, ¿qué era? Un extorsionador. Los extorsionaba y les quitaban el dinero y él estaba del lado de César. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Llamar a Leví, llamar a Mateo y le dijo, ven y sígueme. Y tú puedes ver que hasta los mismos pescados que pescaban Juan, Pedro, Jacobo, pues tenían impuesto. Y de repente tú puedes ver que eran discípulos de Jesús. ¿Cómo habrán pensado sus mismos discípulos de este varón? ¿Y qué es lo que a veces piensan cuando nosotros nos volvemos al Evangelio y cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón? ¿Qué es lo que piensan los demás cuando nosotros hemos recibido a Jesús en el corazón y de repente les decimos que ya no participamos más? Y de repente nosotros éramos bien reventados, éramos de fiestas, hacíamos, deshacíamos, nos peleábamos en la calle y de repente teníamos un comportamiento diferente. Y cuando el Señor nos llama y ahora nosotros ya estamos así en Cristo, ¿y qué es lo que dicen los demás de nosotros? Oye, yo lo conocí a él y él era un despapalle. Y de repente el Señor te muda ese corazón. Y eso fue lo que hizo con Mateo. La Biblia nos dice que él toma de lo vil y lo despreciado. Ve a 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 29. Ve lo que nos dice la Biblia. 1 Corintios 1, 27 al 29. Fíjate, 1 Corintios 1, 27 al 29. Esto es lo que nos dice. Fíjate, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no toma de lo fuerte. Dios no toma así de lo mejor. ¿Dios de qué toma? De lo vil, de lo despreciable, de lo débil. ¿Qué dice el débil? Fuerte soy en Cristo. Dice, fíjate, el verso 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué Dios habrá escogido a Mateo? ¿Por qué Dios habrá llamado a Mateo? ¿Y por qué Dios te hace el llamado a ti? ¿Y por qué Dios de repente, o sea, no es coincidencia que de repente estemos sentados aquí todos, ¿no? Y de repente escuchando la palabra de Dios, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿quién es el que hace el llamado al hombre? Dios. ¿Y qué es lo que te dice el Señor? Aquí yo y toco la puerta, y quien escuche mi voz y abra la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él contigo. ¿Quién es quien te hace el llamado? ¿Quién es el que te dice, ven, sígueme? Como a los pescadores, ¿no? Mateo 4:19, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y ellos tenían sus trabajos y ellos estaban bien cómodos en lo que hacían. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Ven, sígueme. ¿Y qué fue lo que dijo Eliseo? Ven, sígueme, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice Dios a veces? Sígueme. Deja esa buena manera de vivir. O sea, a lo mejor no dejes todo tu trabajo, o sea, no, al tiempo de Dios te lo va diciendo el Señor.
Pero ¿qué te dice el Señor? Venite en pos de mí. ¿Quién hace el llamado? ¿Lo hace el hombre o lo hace Dios? El llamado no lo hace el hombre, el llamado lo hace Dios. Y así de repente nos llama. Yo nunca me imaginé aprender la palabra y predicar el Evangelio. Nunca me imaginé estar en una iglesia, en un instituto, nunca me imaginé nada. Yo ni sabía nada de Jesús. Pero ¿quién fue el que te hizo el llamado? ¿Quién fue el que hizo el llamado? Dice la Biblia en Filipenses, en el capítulo 2, que Él pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Eso es lo que hace Dios, te hace el llamado igual que a Mateo. Y siendo como seas, Él no te ve, Él no hace acepción de persona, Él no te va a juzgar. El mundo sí puede juzgarnos de muchas cosas y de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que vivimos, pero Él nunca va a juzgar. Él tomaba a Mateo, que era un publicano, Él toma a nosotros. Por eso dice, he venido a llamar a ¿quiénes? A pecadores y no a justos. La iglesia está llena de pecadores, la iglesia no está llena de gente buena. Para eso es la iglesia, para que a través de la palabra aprendamos cuál es el carácter de Dios, para que lo conozcamos más a través de la palabra y Él nos ayude a través de la palabra. Es que es el agua y tenemos que ser lavados a través de la palabra. Él quiere presentar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa y perfecta. Fíjate, esta parte, sigamos en estos versos, vamos a los que siguen. Verso 14 al 17. Verso 14 al 17, fíjate. Entonces vinieron, ahora la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo esté con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Fíjate, los fariseos también eran conocidos por su práctica del ayuno 1 o 2 veces por semana, de acuerdo con Lucas 18:12, pero no lo hicieron en un espíritu humilde de arrepentimiento. Ellos no ayunaban por arrepentimiento, sino para que los vieran. O sea, no había un corazón conforme al de Dios. A menudo ellos ayunaban queriendo impresionarse a sí mismos y a otros con su espiritualidad. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en una carta a Timoteo? Dice que en el final de los tiempos habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos huyen. Y así eran los fariseos. Y hoy en día se vive lo mismo. Hay hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Cuando alguien no predica el Evangelio y cuando alguien no te dice que el pecado te separa de Dios y todo ve a Jesús así como oportunidad y todo, no está predicando bien. ¿Sí me entiendes? Si no está yéndose a las fábulas. Fíjate, cuando dicen y echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. Con esta ilustración de los odres eran la botella donde ellos guardaban el vino, ese era un odre, la cantinflora donde ellos guardaban el vino, ese era un odre. Jesús explicó que Él no vino a reparar o a reformar viejas instituciones del judaísmo. Él no vino a reparar a los judíos, no vino a eso, sino para instituir un nuevo pacto por completo. El nuevo pacto no solo mejora el viejo o lo reemplaza y va más allá del mismo. Esto es lo que fue lo que dijo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dijo así: estableceré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo, y será un nuevo pacto. Esto por eso está la iglesia. A eso vino Jesús. Jesús no vino a reformar el judaísmo. Por eso estamos los cristianos, por eso estamos la iglesia. Eso fue lo que hizo. Fíjate, ahora vámonos del verso 18 al 26. 2 personas son sanadas, una niña y una mujer con flujo de sangre. Vamos a hablar más de fe. Ahora vamos a hablar más de fe. Fíjate, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, aquí es lo que hablábamos, proscuneo, un hombre principal, un fariseo, un hombre que conocía. Fíjate, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Esta fe de Jairo, esta fe de Jairo fue una fe no tan fuerte como la del siervo del centurión. Si tú lees Mateo capítulo 8, el siervo del centurión tuvo una fe grande en Jesús. ¿Y qué le dijo a Jesús? No es necesario que tú entres a mi casa.
Simplemente con tus palabras mi siervo podría ser sano. Y a veces es lo que nos falta. De repente queremos que otros también oren por nosotros. No es malo la intercesión. No es malo de repente que nosotros pidamos la intercesión de otros por nosotros, pero nosotros debemos de tener una fe fuerte en Dios. ¿Cómo viene la fe? Cuando yo oro mi Biblia, por el oír, cuando yo estoy conociendo a Jesús, cuando yo paso más tiempo en oración. Si de repente nosotros confiamos en el que está predicando, cuando yo estaba en la iglesia donde estudié el instituto, los mismos pastores me decían así: si tú confías en mí, yo soy tu pastor, todo te faltará. Pero si tú confías en Dios, nada te faltará. Entonces, ¿cómo viene la fe al hombre? ¿Cómo viene la fe al hombre? Por el oír. La Biblia sí te dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe al hombre? Entrando más a su presencia, orando más, buscando su rostro. Así viene la fe de todo hombre. Fíjate, sigamos estos versos. Dice: y he aquí una mujer, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, verso 19. Bueno, no sé, sí, ¿Qué capítulo es, padre? es el capítulo... Mateo 9, ¿no? Mateo 9, sí, 19. Mateo 9, 18 al 26. Ajá. Fíjate. Bueno, vamos a seguir. Dice: mi hija acaba de morir, es el verso 18, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, podemos ver que primero fue por Jairo. Jairo vio a Jesús, iba a ir a sanar a su hija, pero en el camino, ¿qué hacía? Había una mujer que había escuchado. Tú puedes ver que una mujer con flujo de sangre, según la ley mosaica, era una mujer inmunda, no podía entrar al campamento, tenía que ser sacada. Por eso ella no podía tener relación con Jesús en ese momento. Por eso ella se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús. El borde del manto de Jesús, Jesús usaba un traje largo con 4 borlas atrás, que representaban también a los judíos. Y Jesús no se quería creer más que los demás o sentirse más importante. Fue un rey humilde. Eso era lo que profetizó Zacarías, ese rey humilde que entró al pollino en la entrada triunfal a Jerusalén. Era un rey humilde. Y Jesús usaba ese manto como lo usaban los judíos, para mostrarse como judío, y tenía 4 borlas en la parte de atrás. Cuando la mujer del flujo de sangre toca la borla de Jesús, sale poder. ¿Pero por qué fue ese poder? Porque ella tuvo fe. Eso es lo que tenemos que tener. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, que cuando nos acerquemos a Dios, que haya un Dios galardonador, de que existe, de que es real. Ese es el peor pecado del hombre, a veces no creer, y a veces la iglesia de repente dudamos. Tú puedes ver de repente en un pasado cuando tú oraste y Dios te respondió esa oración, y cuando tú le pediste algo al Señor y te respondió. ¿Y que no? Dios es el mismo hoy y ayer y por los siglos, y el carácter de Dios es el mismo. A veces lo que hemos cambiado hemos sido nosotros, y a veces hemos dudado de la fe del Señor, pero el Señor se sigue obrando en nuestras vidas. Él sigue haciendo milagros. Es ese mismo que hace 2025 años vino en carne y sanó a esa mujer del flujo de sangre. Es ese mismo Dios que puede hacer la obra en tu vida, que te puede sanar, que te puede curar. Eso es una enfermedad imposible. Dice la Biblia que había gastado todo su dinero con los mejores médicos. ¿Y qué fue lo que hizo? Con tan solo un toque de su manto fue sanada. Y eso es lo que hace Jesús cuando nos entregamos a Él. Cuando de repente rendimos nuestro corazón a Él, nos puede sanar, nos puede mudar el corazón, nos puede dar la paz. Eso es lo que a veces buscamos. Ya no buscamos nada más que la paz que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera. Eso es lo que dice Jesús: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Eso es lo que buscamos a veces como hombre. Fíjate, en estos versos, hasta aquí... sigue el verso 24, ¿no? Les dijo, 23, al entrar Jesús en la casa
del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Tú puedes ver que esos hombres tocaban flautas en ese momento, porque en la antigüedad esas flautas contrataban a alguien como dolor de luto. Era como para hacer luto, y aunque estuvieran así trágicamente llorando, pero eran falsos, y se estaban burlando de Jesús. ¿Jesús cómo se mostró? Como la resurrección, como la vida. Así se mostró Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Quien esté muerto y cree en mí vivirá y tendrá vida eterna. Y Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Así lo dice en Hebreos capítulo 2, verso 14. Por cuanto todos participaron de sangre y de carne, Él participó de lo mismo para vencer al dueño del imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él lo venció en la cruz, Él venció a la muerte en la cruz y resucitó al tercer día. Eso fue lo que hizo Él. Y cuando ellos se burlaban de Jesús, por eso lo hicieron los fariseos, se estaban burlando de Él, se estaban ridiculizando. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Levantó a la niña. ¿Y qué es lo que hace Jesús en la vida de un muerto en vida? Te puede levantar. Eso es lo que hace Cristo. Cuando nosotros estamos muertos y entregamos nuestro corazón a Él, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús mismo nos puede volver a levantar y darnos vida. Así lo dice Juan 10:10, el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere que tengas una vida aquí en la tierra en gozo, con sus pruebas y sus dificultades, pero que tengas una vida en gozo, en paz con Él, porque Él ya te reconcilió con Dios. Hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado original, pero también Jesús es el mediador entre Dios y los hombres y te puede dar vida, te puede dar la alegría en esta tierra. Él quiere que vivas en gozo. Es una vida del símbolo en el Espíritu, con sus pruebas, con sus dificultades, con sus luchas, pero viviendo en paz con Dios y caminando conforme a Dios. Eso es lo que hace Dios, nos levanta, nos vuelve a hacer nacer de nuevo. Eso es lo que hace. Fíjate, del verso 27, vamos del verso 27, ya casi terminamos, el verso 27 al 31, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe sea os hecha. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Estos ciegos también recuperaron la vista, y la Biblia nos dice que el hombre de este siglo, que el hombre de este momento, quien ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones y crean en la mentira, Satanás. Pero la Biblia nos dice en Juan 8:36 que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente serás libre. Hay un velo en el hombre y no alcanza a ver las cosas de Dios, porque ha sido enceguecido. Y así estaban estos ciegos con un velo y siguieron a Jesús. Y así es cuando Jesús nos dice: sígueme. Fíjate, ahora los versos que siguen, ya para terminar, del 32 al 38, vámonos. Fíjate, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. ¿Cómo podría haber mudos endemoniados en Israel? ¿Por qué? Si recibieron una ley. Es la pregunta. Porque rechazaron el pacto. Porque hay demonios en la tierra por el pecado, porque hay ángeles caídos. O sea, es real, pero eso no nos debe de interesar como iglesia. ¿Y por qué había ahí en ese momento? Si ellos habían recibido la ley. Israel no era para que tuviera eso, pero rechazaron a Dios en el Sinaí. Y a veces así es la iglesia. Y de repente tú puedes ver a la iglesia que de repente empieza a hacer las cosas mal y se viene como una tormenta de lluvia, ¿no?, en la vida. Y a veces puede ser también a causa de nuestro pecado, pero a veces también puede ser la prueba de Dios. Hay que saber diferenciar. Pero tú puedes ver, por ejemplo, en ese tiempo en Israel, por qué habían demonios en ese momento. Y aún lo siguen habiendo. Y de repente a veces no se van a manifestar. Pero de repente la gente, por ejemplo, ayer que fuimos a predicar al hospital, y de repente gente decía: no, se iban. Y decían: ahorita no queremos recibir al Señor. Y ahorita no queremos saber del amor de Cristo. ¿Y por qué era? ¿Por qué la gente realmente no quiere? Porque hay un velo, y a lo mejor es lo que tienen dentro.
y no los deja ver la verdad, pero nosotros ha resplandecido. Fíjate, dice, y echando fuera el demonio del mudo habló, y la gente se maravilló y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Se estaban burlando otra vez. Fíjate, y recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando del evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces podemos ver que un demonio, pero también podemos ver cómo Jesús hizo la sanidad, y lo podemos ver hoy en día, cómo Jesús puede sanar nuestros corazones, y cómo Jesús te puede dar favor, y cómo Jesús te puede ayudar en todo. Tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece en nuestras debilidades, siendo tentado en todo, el que hizo carne, y Él sabe a veces lo que sentimos, sabe, y te conoce, y Él te formó desde el vientre de tu madre, y te puede ayudar, y te puede dar favor, y te puede liberar. Eso es lo que dice Juan 8:36. Si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente serás libre. Eso es lo que hace Jesús. Puede liberar al hombre, pero necesitas entregar tu corazón a Cristo. Necesitas confesarlo como tu Salvador y que realmente viva en tu corazón. Eso es lo que puede hacer Cristo. Y necesitamos arrepentimiento. México necesita arrepentimiento. El mundo necesita arrepentimiento. Porque va a llegar un momento que el Espíritu de Dios no contenga más. Pero para eso está la iglesia. Por eso al final Jesús dijo así: a la verdad la mies es mucho y los obreros son pocos. La mies es la gente buena en el mundo, y hay gente que todavía retiene un poco su integridad, tiene valores, pero no conocen del amor de Jesús. Pero para eso está la iglesia, para que les prediquemos. Porque hay gente que todavía ha retenido sus valores, su integridad, y tú debes de conocer. Puedes conocer gente que dices, a lo mejor este no es cristiano, pero vive como si fuera un cristiano, nada más le falta ser cristiano, porque tiene muchos valores, mucha ética, y esa es la mía, pero no conoce. Jesús quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Para eso está la iglesia, para predicar. Aparte de la confianza en Dios, estamos para predicar, para anunciar. Vamos a orar hasta que acabamos, ¿va? Amor Padre, te damos gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sabemos, Señor, que pues así como tú sanaste, Señor, hiciste milagros, llamaste a Leví, Señor, nos has llamado, Señor. Te pedimos por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, auméntala, Señor, porque tu carácter es el mismo hoy, por siempre y por los siglos, Señor. Y tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que te busquemos, a que te anhelemos, Señor, a que te obedezcamos, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos fe, Señor, en nuestras tribulaciones. Danos fe en nuestra angustia, Señor, porque tú estás al control de nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entregar nuestro corazón a ti, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos, Señor. Ayúdanos a ver tus caminos, tus sendas, Señor, porque realmente la necesitamos, Señor. Sé tú obrando, bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Guarda sus pensamientos, Señor, guarda su vida, Señor, y ayúdalos del todo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén. Pues acabamos, me alargué un poquito.